La conciencia, gran tema. Lo único que impide que uno se dé cuenta de que todo lo que aparece uno no es esa necesidad de posicionarse, de entender, de conocer. Y ese movimiento nace de la idea ilusoria, de la confusión que hay con respecto a la conciencia. De momento que hay un cuerpo que nace, que aparece, hay conciencia. Pero esa conciencia no solo está en ese cuerpo, está en todo, absolutamente en todo. Cuando digo todo, es absolutamente todo. Esa conciencia es el primer movimiento que hay en este mundo aparente. Es la primera expresión. Ahora, en un ser humano, por tener mente, simplemente, hay una gran confusión que lleva a poner en marcha un mecanismo que lo lleva a ser personal, individual. Y eso es lo que da sensación de separación. Desde ahí surge el yo y del yo surge el otro, ¿no? El tú, él y todo en relación a la separación que existe. La conciencia absoluta, que es la primera expresión que aparece aquí, el primer movimiento en el mundo aparente, no es de nadie, no pertenece a nadie, ni tiene nombre, ni necesita ser consciente de ella misma. Simplemente es conciencia. Es lo que, de la manera en que se percibe todo. Pero en esa conciencia no hay alguien que perciba. Y ahí está la confusión, la primera confusión. Desde ahí surge el pensamiento yo, la raíz de todo sufrimiento, de todo apego, de toda lucha y de toda confusión. Entonces, cuando se señala, se indica hacia la dirección de no mirar más hacia el mundo, no definirse con nada en el mundo y simplemente estar, es llegar a quitar todos los velos posibles entendiendo de manera mental, por ahora, que si hay un movimiento que es llamado emoción, no soy eso. Si hay un movimiento llamado pensamiento, tampoco soy eso. Si hay un movimiento en sensación, dolor, agradable, físico, tampoco soy eso. Y no poner la mirada hacia eso que se mueve, sino hacia eso que está percibiendo el movimiento. Eso que percibe el movimiento es simplemente conciencia. Y no es una conciencia individual llamada yo. Mari Carmen, Cindy, Esaú, Araceli, Ana, William, ¿cómo se llame? Eso es una confusión. Y esa conciencia solo es un movimiento más, del cual todos los otros movimientos surgen. Esa conciencia, cuando simplemente se está sin necesidad de percibirlo, sino simplemente estando, ahí no hay nada que defina nada. Simplemente hay solo
movimiento, expresión que va y que viene. Tampoco somos esa conciencia. Esa conciencia es la primera expresión, pero tampoco somos eso. Somos lo único que es y que no se puede ni percibir, ni sentir, ni nombrar, ni explicar, ni coger. Somos lo que sostiene todo esto. Y eso que es innombrable y que es imperceptible, jamás desde la conciencia se puede llegar a entender. Pero sí se puede tener la certeza de eso una vez que ya no está más el velo de esa confusión, que busca siempre llevarse todo a su terreno. La raíz, yo, pensamiento, yo. Esto es importante porque hay ciertos seres que me han comentado una confusión con respecto a la conciencia. Da igual llamarlo conciencia como lo llamemos, porque son solo conceptos. Una vez más son palabras, y las palabras vienen de una mente. Y una mente pone palabras para poder entender. Y todo lo referente a satsang, todo lo referente al encuentro con lo que realmente es, no pasa por un entendimiento, una comprensión mental. Pasa por quitar todo lo que yo necesito comprender, soltar toda sabiduría, todo concepto, y simplemente que haya un momento en un darse cuenta que no soy yo como identidad que se da cuenta, sino que de repente la gracia de lo que realmente soy hace evidente que el referente que hasta el día de hoy ha sido mi propio referente no existe, ni ese referente ni el mí. Y ahí, en ese espacio, da igual cualquier sabiduría en este mundo, porque eres libertad absoluta, que está constantemente expresándose, puede ser en conceptos, puede ser en lo que sea, da igual. Pero mientras eso no sucede, cualquier concepto y cualquier necesidad de entender y de llevármelo a mi terreno es lo que me impide darme cuenta. Eso mismo es lo que me impide. Entonces, como ya sabéis, satsang existe porque hay demanda. Si no hay demanda, no hay satsang. Porque el satsang es el encuentro con lo que yo realmente soy, y para que haya ese encuentro es porque desde la confusión se pregunta para que la no confusión responda. Y cada vez se vaya quitando esa idea de soberanía mental. Y poco a poco ya no escuche más esa parte, simplemente sea movimiento hasta que ya no tenga ninguna credibilidad, desaparezca. Así que el que quiera, la que quiera preguntar, lo que sea. Alejandro, dime. No te escucho. ¿Ya? Eso. ¿Sí me escucha? Ahora sí. Ok, ¿ahora sí? Ok. Ahorita yo estoy más confundido porque siempre le he entendido que somos conciencia, que no somos el cuerpo, no somos el pensamiento, no somos emociones, nada, pero que somos conciencia. Pero ahorita, Macarena, me dices que hay algo atrás de la conciencia. Es decir, ¿hay algo que ve la conciencia? Entonces, ¿dónde está la no dualidad? La conciencia dices que se expresa en cuerpos, en pensamientos, en experiencias, en todo. Entonces, si se expresa en la misma conciencia, supongo. Pero ahora me dices que esa paz que sentimos, que a veces en el trasfondo de todo, que no somos eso. Yo pensé que eso éramos. Esa paz, esa tranquilidad. Pero me dices que no, que hay algo atrás todavía viendo eso. Eso es lo que ahora me tiene muy confundido. Mejor.
Mientras más confundido estés, mejor. Porque mientras más confundido estés, vas a sentir de necesidad de entenderlo. Te quité el sonido para que no haya eco mientras yo hablo. Si tú escuchas la primera indicación, que es nada, absolutamente nada de lo que se pueda percibir, sentir, nombrar, pensar, vivir, experimentar, eres, ¿cómo vas a hacer esa paz que experimentas? ¿Cómo vas a hacer esa paz que aparece y que desaparece? Tú no eres nada que aparezca y desaparezca. Lo que aparece y desaparece es un estado momentáneo, puede durar más o menos, pero es algo que va y viene. Tú no eres eso, tú eres eso que jamás se ha movido. Tú eres lo inmutable y lo que no se puede experimentar aquí. Desde el cuerpo, mente, emoción, Alejandro, jamás vas a experimentar lo que tú eres. La única manera que tiene lo que tú eres, y no tú, sino lo que es, porque ya decir lo que tú eres indicaría que hay un tú y los otros, lo que es, lo que realmente es. La única manera que tiene de expresarse es en este mundo, que es dualidad. A la caja. Y sí hay Todo todo tipo de experiencias. Aquí sí hay todo tipo de estados. Aquí sí hay experimentación, sensación de paz, sensación de silencio, sensación de equilibrio, de armonía, sensación de caos también, alegrías, penas, vida. Todo eso se expresa y está aquí. Eso es el producto de lo que tú eres. La gran confusión es que haya una parte de la mente que dé la información que se sitúe como soberana en un cuerpo-mente y que desde ahí vaya catalogando y diciendo qué es lo que es y qué es lo que no es. Y ahí está mal, primera confusión. Y ya cuando estoy en la paz, ya me digo, eso es, ahí es donde realmente estoy. No, es otro estado. Y cuando desaparece el sufrimiento porque desapareció y corriendo toda la vida buscando de nuevo esa expresión. Y eso tampoco eres. Tú eres lo que se expresa, pero no lo expresado. Y sin embargo, paradójicamente, no puedes dejar de experimentarte tal cual Alejandro vive aquí. Es decir, a Alejandro le tocará vivir, a ese cuerpo, mente, emoción llamado Alejandro en esta vida, le tocará vivir a veces silencio, otras veces vacío, otras veces armonía, otras veces caos, de todo. Porque Alejandro está manifestado en la dualidad. Pero tú no eres eso, esa es la gran liberación. Que al margen de que todo esto suceda, que es está completamente fuera de un control de nada, ni de nadie, tú eres. Y entonces cuando tú simplemente sueltas la idea de que tú realmente eres ese cuerpo, mente, emoción, que tiene que controlar, que tiene que entender, que tiene que hacer, que sufre, que quiere alcanzar algo, todo eso es esclavitud. Cuando tú sueltas eso, porque está la evidencia, y para eso vienes a Satsang, para ir dándote cuenta, no soy esto, ¿dónde estoy? Conciencia, solo conciencia. El momento en que te quedas solo en conciencia, sin ningún atributo, sin nada que le añadas a eso, es el terreno, digamos, donde se puede hacer más evidente que todo lo que tú creías que tú eras, no eras. Ahí, en solo quedarte en conciencia absoluta, que también es expresión de lo que tú eres, se puede dar la posibilidad de que lo que tú eres, de lo que es, se haga evidente. Pero no busques desde Alejandro experimentar lo que tú eres, porque eso no sucederá jamás. Pero ni a Alejandro ni a nadie.
Nadie podrá experimentar lo que se es, porque si lo eres, no lo puedes experimentar. Si lo experimentas, ya hay dos: el que es y lo experimentado. Si tú lo eres, tú no lo puedes ver, tú no lo puedes sentir, tú no lo puedes percibir. Tú sientes una emoción, tú ves la emoción y dices, me siento triste, me siento con miedo, me siento feliz, me siento en paz. No dices, soy esa paz, me siento en paz. Es un estado. Lo que tú eres no lo vas a poder percibir, nombrar, ver, sentir, jamás, porque lo eres. No te ocupes de eso. De lo que tienes que ocupar es de darte cuenta de todo lo que tú no eres, que hasta el día de hoy sí que crees que eres. Y esa es la cárcel. Satsang y el encuentro con tú, con lo que tú eres, con la verdad, es que de repente todo, absolutamente todo, lo que hacía que hubiera un movimiento hacia creerme algo, desaparece. Y entonces a partir de ahí, tú eres. Y no hay necesidad ni de entenderlo, ni de saberlo, ni de cuestionarlo, ni nada. Simplemente eres. Eres pura, eres la libertad absoluta, que no necesita nada y que se expresa en conciencia y en todo el resto que aparece. No te escucho. Ponle el sonido, no te escucho. Tienes que poner el sonido. ¿Ya? Ok. Hasta ahorita he escuchado a muchos maestros decir que somos conciencia y yo siempre he pensado, soy conciencia. Ahora me estás diciendo que no soy conciencia. Entonces, ¿soy nada? Si yo a alguien le digo, no somos esto, y me dice, entonces, ¿qué somos? Yo siempre les digo, somos conciencia. Entonces, ¿no somos conciencia? Entonces, ¿qué soy? Nada, tampoco puedo decir nada. Algo he de ser, ¿no crees? Apaga esto. Ahí está Alejandro teniendo la necesidad, alimentando la necesidad de decirle a los demás lo que somos. Yo te digo, Alejandro, cuando ya no hay sensación de Alejandro ni nada que te ate, no necesitas decirle a nadie, ni siquiera a ti mismo, lo que tú eres. Porque lo que tú eres es todo, absolutamente todo. ¿Cómo puedes abarcar todo en una mente? Es imposible. La conciencia es la primera, el primer movimiento, la primera expresión que aparece. Es el primer aliento, digamos, por poner una metáfora. Es el primer movimiento. Si tú paras y quitas el pensamiento y quitas la emoción y quitas toda la sensación física, tú puedes ver que hay algo que es consciente, algo que ve todo. Ese algo tú lo llamas conciencia. Eso ya está expresándose aquí. Eso es la manera en que se realiza lo que tú eres. Pero el propio ser, lo que es inmanifiesto. La conciencia es un movimiento de lo que somos. Pero no trates de entenderlo, porque no lo vas a entender jamás desde ese cuerpo, mente, emoción. Lo único que puedes hacer es ver todo lo que tú no eres. Lo único que tú puedes decir con certeza una vez que realmente no hay más confusión es que tienes clarísimo y sabes y conoces absolutamente todo lo que tú no eres, porque no hay nada que te confunde. Pero no puedes decir lo que tú eres. Porque el momento en que te expresas, en que apareces, esto es un producto. No puedes decir con palabras lo que tú eres. Si un ser que no está confundido no puede decir con palabras lo que realmente es, porque ninguna palabra realmente englobaría el todo, no hay concepto que valga para eso, ¿cómo lo vas a decir tú? A gente además que ni siquiera entiende de esto.
y que no le interesa. No digas nada, no digas que somos conciencia, no digas que no somos, que somos. Ocúpate de ti. Ocúpate de tu propia búsqueda, de tu indagación. Ahora, tú has escuchado maestros decir que somos conciencia. Porque no hay manera de hablar de lo que realmente es. Hay maestros que dicen que somos amor. Hay maestros que dicen que somos paz. Hay maestros que dicen que somos la pura armonía. Hay maestros que dicen que somos la existencia. Hay maestros que dicen que somos la conciencia absoluta. Pero si escuchas, por ejemplo, a Nisargadatta, te dice, antes que conciencia, tú eres. Y eso es así. No hay manera de expresar con palabras lo que realmente es. Para dejarlo un poco más claro, haz cuenta que lo que es, el todo, absolutamente todo, lo que es y lo que entonces somos realmente, es como una moneda que tiene dos caras. Está la cara que no es manifiesta y la cara manifestada. En la cara manifestada está absolutamente todo de lo cual tú puedes percibir, nombrar, sentir, es decir, conciencia también. Porque cuando tú llegas a ver que no hay un yo, lo único que sientes es conciencia, o sea que es algo que tú experimentas igualmente, ¿vale? Pero tú no eres eso, tú eres el completo, digamos. Ahora, lo que realmente sostiene todo eso es la parte inmanifiesta, que es el todo absoluto, que es el que produce todo el resto. Y eso, muchos maestros en Advaita te lo indican de la siguiente manera. Cuando te dicen que por la noche tú estás en un sueño profundo, profundo, no hay persona, no hay nadie. Ni siquiera puedes decir que había conciencia, no había nada. ¿A que sí? Ahí, ese momento de sueño profundo, profundo, no, Alejandro no se lo puede poner en el bolsillo, no puede decir yo he estado ahí. Sin embargo, seguía un cuerpo respirando y sin embargo ese cuerpo despertó por la mañana y apareció la conciencia Alejandro. Muchos maestros señalan esa parte de la moneda, la cara inmanifiesta, la señalan como el sueño profundo, profundo, donde nunca podrás tener conciencia de eso. Si no puedes tener conciencia de eso, ¿cómo vas a hacer conciencia? Es decir, que si eres por el día y no por la noche. Imposible. Entonces, no hay manera, te estoy dando una forma muy pedagógica de entenderlo. No hay manera de que lo entiendas, ni falta que hace. Porque si yo te llevara a que tú lo entendieras, no sería un buen guía. Porque te llevaría a recetas de vida. Y no a que tú realmente sueltes toda idea de identidad, que es lo que te atrapa. La identidad quiere llevarse la información en el bolsillo, entenderlo. Y mientras estés ahí, no podrás evidenciarlo, no será posible que salgas de esa confusión, porque eso mismo alimenta la confusión. Lo único que puede hacer Alejandro es ver todo lo que no es y seguir en su investigación y llegar al único punto final desde la manifestación, que es conciencia. Ahí, en ese espacio, porque eso es un espacio, es decir, es un estado, en ese momento de solo conciencia, la gracia de lo que realmente es, que sería la moneda completa, se lleva, eso es el darse cuenta, el despertar, se lleva toda ilusión que alimenta, toda necesidad de alimentar, valga la redundancia, esa idea raíz yo. Ahora soy conciencia, ahora estoy menos en conciencia porque estoy enganchado en mi vida, ahora lo he entendido, ahora ya no lo entiendo, pero si me dijeron esto, ya no me dijeron esto otro.
Todo eso es lo que atrapa. Lo único que uno puede hacer mientras esté buscando, siga confundido, es llevar toda mi investigación hacia ese espacio en que no haya nada que se defina. Porque es el camino contrario de la mente. La mente necesita definirlo, entenderlo, etiquetarlo, clasificarlo. Mi sabiduría. Ahora sé, o yo sé. Mientras eso siga alimentándose, no puede haber un darse cuenta. Ahora sí. Entonces da igual. Sí, escucha maestros que digan que eres conciencia, ok. Eres amor también. Eres paz también. Pero es que lo eres todo y nada. Eso no hay por dónde atrapar. Lo único que te puede ser de buen uso para tu investigación es que todo, absolutamente todo lo que aparezca, sea maravilloso, sea terrible, no es. Simplemente no hay nada que pueda definir nada. No sé, simplemente la ignorancia absoluta. Y en esa ignorancia brillará la luz de lo que tú eres. Y barrerá todo el resto. Mari Carmen. Hola, Macarena. ¿Me escucha mal? Sí. ¿Me escuchas bien? Sí, un poco con eco, no sé por qué. A mí también me pasa como Alejandro, en el sentido de que al nombrar en los últimos satsang el tema de conciencia, me ha producido también mucha sensación de confusión. Y ahora que estabas hablando y indicando a Alejandro, ¿no? Me daba cuenta lo interesante del tema, en el sentido de que afloraba, ¿no?, esa identidad que parecía que había tenido cierta comprensión de lo que hasta ahora se venía hablando, ¿no? Y había como una cierta seguridad de que, al menos como yo percibía, era a mí el término de ser o lo que es, lo veía como una fuente y de ahí era todo se expresaba, ¿no? Al hablar de conciencia lo veo como algo intermedio, entonces te hablo como yo lo estoy percibiendo, ¿no? Y me hace confundirme con el observador. Entonces no sé cómo distinguir esa conciencia a la que tú apuntas. Recuerdo un satsang donde Marco Antonio también hablaba de esto, de que él, que usaba la atención plena, la meditación, el mindfulness, se posicionaba, claro, había un Marco Antonio que se posicionaba en esa atención. No sé si esa conciencia a la que tú apuntas, esa observación, que existe esa mirada, ¿no? No lo sé, que está ahí presente de todas las cosas, pero me hace dudar con la sensación de la que observa. No sé si es lo mismo. Y Sí, por eso me confunde. la conciencia, tú lo has dicho otras veces, lo has dicho, hay veces en que simplemente se está en un espacio, mirando las nubes, por ejemplo, y no hay sensación de Mari Carmen en concreto, no hay un pensamiento Mari Carmen, no hay algo que me vincule a la historia de Mari Carmen, ¿no? Simplemente hay un percibir nubes, ¿no? Sí. Eso es la conciencia que siempre está aquí, siempre. Es la pantalla blanca del cine. Ahora, las indicaciones, todas las indicaciones que llevan, primera indicación es, no soy nada de lo que aparece. ¿Vale?
No soy cuerpo, no soy emociones, no soy pensamientos. Ahí no está tocado el yo. Ahí está tocado todo lo que le aparece al yo, ¿no? Todo lo que le aparece al yo es la película que se proyecta en la pantalla blanca. Estamos de acuerdo, ¿no? Primera indicación es esa. Segundo punto sería, la pantalla blanca nunca la ves y está siempre blanca e inmutable, ¿verdad? Esa pantalla es lo que es consciente de todo lo que está apareciendo. Mi mano. Vuelvo al punto 1. Mi mano. Mano, no soy yo, no digo mano, digo mi mano. Entonces, tengo claro que está mi mano y yo. ¿Yo quién? Yo la que percibe la mano. Ese yo está cogido por la mente y llevado a ser una parte individual, digamos, una conciencia individual. Eso es una confusión porque esa conciencia individual no existe, solo existe conciencia, es decir, hay conciencia de que hay una mano. Esa conciencia, vuelvo al punto 2, es el observador. El real observador, no el observador confundido que creemos que soy. Yo, mi mano. El que tiene una historia, el que cree que tiene que hacer. La conciencia, simplemente el observador absoluto, digamos, no necesita hacer nada, no necesita ser hacedor, no necesita entender nada, no necesita ganar nada, ¿vale? Pero de esa conciencia es la pantalla blanca, ¿estamos de acuerdo? Ahora voy al punto 3, que es ahí donde rompo todos tus esquemas, el tuyo, el de Alejandro y el de cualquiera que esté escuchando. No somos la película, no somos la pantalla, somos antes de todo eso. Y la pantalla y la película es un producto de lo que somos para poder estar aquí, manifestarnos aquí. Sin pantalla no hay película. Sin conciencia no puede estar visto todo esto. La conciencia es lo que percibe todo esto. Pero tú no eres esa conciencia. Tú eres antes de la conciencia. Ahora, lo único que puedes hacer tú desde este cuerpo, mente, emoción es posicionarte lo más lejos posible desde lo manifiesto, que es conciencia. Y en esa conciencia en que no hay ningún atributo, a ver si eres capaz de hacerlo, porque ahí está el punto difícil para salir de la confusión, es nunca más me doy ningún atributo, simplemente es conciencia. Desde ese espacio de solo conciencia, de repente, lo que es todo. Antes de pantalla, pantalla y película. Todo, absolutamente todo, ¡boom!, se hace evidente que nada de eso vale ni importa. Tú eres. Eres eso que no se puede nombrar. Si se pudiera nombrar, cualquier maestro les diría ya, esto es esto. Daríamos la receta y todo iluminado. Es imposible. Es imposible, por eso sucede a tan pocas seres aquí. Porque no es algo que hagamos nosotros. Si yo lo pudiera hacer, yo les daría a todos ustedes, a los 22 que están aquí, les daría la receta, yo feliz de poder darla. Ya sabes que tengo uno aquí, día y noche, al lado mío pegado, pidiéndome casi todas las noches, ilumíname, ilumíname. Y yo no tengo nada que hacer, ni yo ni tú. Estamos atrapados en esta forma que es la manera en que se expresa. Simplemente, lo único que se puede hacer es barrer, 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 barrer la necesidad de entenderlo, barrer la necesidad de conceptualizarlo, barrer la necesidad de ser alguien. Todo eso que os tiene completamente atrapados, desde pregunta, indago, pregunto, indago, pregunto, indago, y llego al último escalón, que es la pantalla blanca. Para en ese momento, desde la pantalla blanca, lo que soy, es decir, el tigre que está jugando conmigo en la boca, me trae. Y a partir de ahí ni pantalla, ni película, ni nada, y simplemente eres. Y nunca más hubo ninguna necesidad de nada más. Esa es la liberación. Entonces, Ramana decía lo de la pantalla para poder dar una manera didáctica de explicar
el observador y el sujeto. El objeto, el sujeto, el observador absoluto. Lo mismo sucede con el ejemplo de la cuerda y la serpiente. Tú ves una serpiente, pero yo te digo que es una cuerda. Que no, que tú ves serpiente y yo te digo que es cuerda. Hasta que de repente ves que es cuerda. Pero cuando ves que es cuerda, si la gracia de lo que tú eres se realiza, digamos, te das cuenta que ni cuerda había. Y entonces ahí Alejandro salta y dice, somos nada entonces. Somos todo, absolutamente todo. Pero ese todo, desde un Alejandro o una Mari Carmen, será nada porque no puedes abarcarlo todo. Y cuando realmente se realiza, no necesitas abarcar nada, porque lo eres. Pero eso no se puede entender. Se puede evidenciar si es que la gracia de lo que somos lo permite. Creo que está más claro. Sí. Y no te ocupes de que esté claro, porque ahí está el problema. Sí, por eso. Te iba a comentar. Hubo un movimiento a explicarlo, pero no. No. Esta noche yo tuve, bueno, sueño no. Sucede antes de satsang y después de satsang, que por la noche tengo satsang yo toda la noche. Y esta noche una frase que ya no la recuerdo y que además me desperté varias veces diciéndome, me tengo que acordar, porque era para vosotros, no era para mí, era para vosotros, era con respecto a la conciencia. Y me despertaba y la tenía claro, iba al baño, me acostaba, me volvía, no me tengo que olvidar, me dormía. Volvía a ver esa frase, me despertaba por la frase, decía tengo que apuntarla, me quedaba dormida, volvía a dormirme, volvía a la frase, me despertaba, tal, tuve toda la noche así, por la frase esta. Y me desperté y ya no me acordaba. Pero he estado todo el día con esa sensación de la frase. Y es con respecto a la conciencia, justamente, que aparece ahora, ¿no? Por algo aparece, sí, esto es así, todo está relacionado. El propio ser que es, nos tiene aquí, a mí por la noche, toda la noche con la conciencia, Alejandro que no sabe qué me pasó esto a mí esta noche, lo primero que pregunta es la conciencia, tú también conciencia, y yo empiezo a hablar de conciencia, es así. Y lo que, ya la frase no la recuerdo, pero lo que sí sé es el mensaje, digamos, y el mensaje era, en definitiva, que la única manera que tenemos de realizarnos, el primer movimiento que aparece es conciencia absoluta, la conciencia. Pero si hay un movimiento de querer entender esa conciencia o ser esa conciencia, estás en la confusión. Entonces lo que hay que escuchar es la manera en que se expresa pura conciencia. Pero no puedo tocarla porque si yo quiero tocarla ya estoy atrapado en el movimiento de uno que quiere hacer algo con eso. Y eso mismo me atrapa. Simplemente me puedo ocupar de ver que no hay nada que pueda definir nada y que todo lo que aparezca, absolutamente todo, hasta incluso el momento de espacio, de silencio, de conciencia absoluta, de paz, de equilibrio, no es. Pero no es rechazarlo. No es nunca rechazar nada. Ni intentar controlar que eso no venga. Nada, no hacer nada con eso. Simplemente verlo como parte de lo que se está expresando, de lo que aparece. Pero no soy nada de eso. Eso es lo que hay que llegar a evidenciar con certeza. No como estos glimpses que son insight, ¿no? Experiencias de. De repente me viene, boom, que varios de vosotros habéis tenido ya. Es ese momento en que no hay yo. Y es un profundo silencio, una nada, el absoluto. La mente empieza ya a ponerle nombre. Y cuando vuelve, boom, la sensación de yo, lo he perdido, lo tenía, se ha ido, siendo que no hay nada que tú puedas tener, ni hacer, ni es nada que vaya a venir y que se vaya a ir. Entonces, satsang tiene que ser la herramienta que termine siendo mi
mi único anhelo en la vida, mi manera de respirar. ¿Y qué significa eso? Lo encuentro con la verdad. Y la verdad es todo lo que aparece no lo toco, no es. Y me quedo sin nada que defina. Y ahí se hará evidente la verdad. Pero no porque uno la alcance, porque uno desde aquí se dé. Aquí no hay nada, no se hace nada, simplemente se habla de la no confusión. Y ya está. Gracias, Macarena. Alejandro. Sí. Te quiero hacer una pregunta algo incómoda. Me encantan tus preguntas. Ya que no hay quien pregunte más cosas. ¿Ya? ¿Me escuchas? Sí, con eco y todo. Dime. ¿Qué porcentaje de personas crees que realmente logren despertar? Dices tú que en una mínima parte somos los que tenemos esa inquietud, o nos llama, o nos consideramos buscadores. Yo desde los 10, 12 años tengo esta inquietud. Nada más para tener cierta esperanza. ¿Qué porcentaje crees que haya gente que empiece con esto y pasen 30, 40 años y llegue algún momento en que diga, o bueno, no que no diga, que desaparezca? Esa es mi pregunta. No es nada incómoda tu pregunta, oye. Yo pensé que iba a ser un poco más picante tu pregunta, como las preguntas que sueles hacer. Yo estaba esperando ya la pregunta, no. Bueno. Aburrida tu pregunta. Te contesto. No hay manera de contestarte. No hay ningún porcentaje. Porque simplemente de partida para lo que es, no hay ningún problema y no hay ninguna confusión. Justamente por eso se le llama confusión. Por eso se le llama despertar. No se le llama conquistar lo que tú eres realmente, o ganar lo que tú eres, o aprender lo que tú eres. Se le llama despertar, porque en realidad tú lo eres, pero no lo estás viendo. Estás como en un sueño. El mundo es real, como decía Ramana, y lo dije hace poco en un satsang. El mundo es real. La única diferencia que hay para un ser que está confundido o dormido y un ser que no está confundido es que para el ser que está confundido, el mundo es verdadero. Para el ser que está fuera de la confusión, el mundo es real, sí, sucede, pero no es nada verdadero. Entonces no quiere eso, si te das cuenta, no pone en ningún momento en cuestión que tú ya lo seas. Simplemente que hay una confusión. Esa confusión da igual para lo que tú realmente eres, para lo que somos todos, da igual, porque son una confusión. Tú nunca has dejado de ser lo que tú eres. Entonces, sí, hay ciertas formas, ciertos seres, ciertos personajes que aparecen en el mundo humano que tienen ese fuego, esa sabiduría interna que viene como de serie, digamos. Energéticamente viene esa necesidad de encontrarse, pero si te das cuenta, en realidad viene en todo ser humano. Lo que pasa es que predomina
la percepción humana, predomina la confusión, se confunden, todos buscan. La búsqueda es algo, un movimiento natural en todo ser humano. Busco cariño, busco atención, busco ser alguien, busco llenar un vacío con una pareja, con hijos, con un trabajo, busco por fin la felicidad. Pero es una búsqueda que está mal puesta, digamos, en la confusión. Está puesta en el mundo, en lo que aparece, porque para el ser confundido el mundo es verdadero. Y entonces ahí va a estar lo que yo busco. Es solo una confusión, porque tú ya lo eres. Todo lo que tú estás buscando, tú ya lo eres. Y esa semillita de que es así, no aparece en todos los seres humanos. Simplemente es así. Ahora, el porcentaje no te lo puedo decir. Es verdad que te puedo decir también que la gran mayoría tarda más que menos, pero eso es normal, porque imagínate, desde que naces estás completamente vinculado a todo el mundo que aparece y a que te han dicho que te llamas de tal manera y que eres este cuerpo, y todo el mundo, todo movimiento en el mundo lleva a eso. Entonces, este camino es complicado en este mundo, porque los más ni siquiera lo entienden. Y cuando tú haces esa búsqueda estás completamente solo. Es muy raro que estés con otros seres que te rodeen. Por eso en el mundo de Advaita se le llama a un grupo de gente que sigue un camino así, se le llama una sangha, que es un grupo de gente alrededor de un guía, sea el que sea, ¿no? Un despierto. Y esa sangha se genera una energía entre esas personas, porque esas personas, aunque no sean personas mentales, sino que seres, ¿no? Tienen la misma búsqueda. Y el único sitio en que se puede entender esa búsqueda es ahí, no en otro sitio. En otra esfera no se entiende. Pero la verdad es que sí, la mayoría tarda más tiempo. Mi propia maestra tardó 30 años, ella misma lo dice. Ahora, ¿por qué? Da igual. Con respecto a lo que tú eres realmente, a lo que somos, le da igual que tú despiertes o no, porque en realidad es una ilusión, es una confusión, tú ya lo eres, no necesitas nada para hacerlo, solo tienes que darte cuenta. Entonces da igual. Mari Carmen, sí. Macarena, te quería comentar, ¿no? Algo que me llamó la atención en estos días, ¿no? En el sentido de cómo, ¿no? Se abren como, a ver cómo lo explico, nuevas dificultades en áreas de mi vida en la que yo, por ejemplo, no había puesto la atención. En mi caso, que siempre llevo años sufriendo con el tema de las relaciones, por ejemplo, de poco a poco eso parece como si fuera perdiendo intensidad o fuerza en mí, pero de repente aparecen áreas en mi vida en la que no me había dado cuenta hasta ahora que me surgían tantas dificultades o no sé, es como habitual entonces en la búsqueda eso, que se abra, porque pareciera en mí, al ver que el área donde tenía problemas siempre, como que iba disminuyendo, había una sensación de paz, como de ir Logrando algo. como diciendo, parece que voy logrando algo, sí. Y de repente ahora empieza a haber torbellinos y mucho movimiento y cosas en los que hasta ahora a mí nunca me habían dado problemas, ¿no? Entonces
te quería comentar eso, ¿no? Que lo estoy yo percibiendo ahora en mí. Es normal, es completamente normal, pero es como la propia vida, la propia expresión está hecha para que nos demos cuenta y que no haya nada que nos pueda atar. Porque cuando tú logras un objetivo, rápidamente aparece otro, y otro, y otro. Y la personita que tú crees que eres ya había solucionado un tema, o ya se sentía más tranquila, como tú dices, con un tema, y entonces estaba más evolucionada. Y viene la propia existencia, lo que es, te expresan otra catástrofe, o otra historia que solucionar, para que tú veas que en realidad no hay ningún logro. Si tú estás en una real búsqueda y estás bien guiada, puedes verlo así. Si no, lo puedes ver como he logrado esto y ahora salto a otra cosa y ahora otra cosa, como la mente humana hace. Ahora quiero esto y cuando ya lo tengo ya pensé, ya me siento insatisfecho con eso y quiero otra cosa y quiero otra cosa y ni me cuestiono por qué está apareciendo todo esto. Todo lo que se produce en este mundo, todo lo que aparece en la vida que ese cuerpo vive, es un movimiento para que haya un darse cuenta. Siempre. Ahora, el ser que está confundido y que ni siquiera busca, no lo ve así, lo interpreta de la manera que quiera. Es decir, ahora ya no quiero más esto, ahora quiero esto otro. Y ahora esto otro. Y ahora esto otro. Y cuando tenga esto otro, sí que seré feliz. Y cuando lo tengo, no, es que cuando realmente yo tenga esto otro, sí que seré feliz. Y así, voy de un objetivo a otro. En tu caso, que estás en la búsqueda, tú sí puedes escuchar que es simplemente un movimiento más de tu mente. Un movimiento más de encontrar un objetivo, porque la mente, por mucho que tú sigas estando en satsang y sigas con tu investigación y con tu indagación, la mente siempre seguirá siendo de este mundo. Siempre te seguirá mostrando el espejismo de este mundo. Entonces, hay una conciencia, una sabiduría interna, que es lo que tú eres, que está empezando a dejar de jugar, de estar confundido, digamos, va en el otro sentido, que te hace indagar. Pero la mente te lleva hacia el mundo. Y entonces ahí es cuando uno tiene que mantenerse vigilante y honrar esa indagación, que es la propia sabiduría de lo que tú eres, que te lleva a hacerla. Entonces aparece otra historia, da igual como sea la historia, da igual el tema que sea, una nube más que pasa. Ten la certeza de que habrán más, y más, y más. Siempre habrán hasta que ya no haya nada que te ate. Entonces a partir de ahí no habrá nunca más ningún problema. Pero mientras no suceda, habrá millones de problemas que aparecerán. Sí, de hecho es eso. Lo he visto como de nuevo salía con fuerza el yo en otro ámbito donde no lo veía antes, Claro. ¿no? Y digo, anda, aquí estaba como ya más apagadito, o sea, ya pasaba desapercibido en un ámbito en el que tantos años llevo poniendo la atención y de repente aparece otra cosa que me mueve y sale, ¿no? Entonces digo, por eso te lo pregunto. Eso, otra gran oportunidad para indagar, como todo lo que aparece. Y lo que te decía del problema, lo que decía de los problemas, en realidad nunca hay ningún problema. Porque lo que hace que una cosa sea un problema es que uno lo vea como verdadero. No hay ningún problema. Cuando hay confusión, siempre aparecerá algo como problemático, porque le doy verdad y tengo que hacer algo con eso. Y entonces ahí sí que tengo un problema que solucionar o que alguien me solucione. Cuando ya no lo ves como verdadero, no hay ningún problema. Entonces, mientras no haya la salida de la confusión, todo problema que se aparezca, ten la certeza y mantente en la indicación de que es solo un espejismo más. No se toca. ¿Y cómo no se toca? No se alimenta. ¿Cómo no se alimenta? Ningún discurso alrededor. Aparece el pensamiento o aparece la situación o lo que sea y simplemente se actúa, desde la conciencia se actúa al respecto. Pero uno no se vincula a nada. Si hay un vínculo hacia algo,
hay una que se está vinculando y ahí estoy atrapada en la ilusión, una vez más, de darle realidad a eso. Lo de no se toca me hace gracia como en mi caso, ¿no? Me acordaba de cuando pequeña a los niños, ¿no? Se mira y no se toca. Me veía, o sea, es una tontería, pero me ayudaba a la indagación ese de no tocar el pensamiento, ¿no? Que apareciera en relación a lo que fuera. Como cuando le dices a un niño, se mira pero no se toca, ¿no? Pues eso, esa mirada a lo que está apareciendo, pero sin tocarla. Y eso, y no posicionándote en ninguna que lo está mirando. Simplemente hay mirada. Mirada, sí. Pero no se hace nada con eso. Eso pasa. Y vendrá otra cosa y pasa. Y en ese momento, pues solo llegará el momento en que será evidente que no hay nada. Nada que seas tú aquí. Sí, gracias. Dime, Cindy. Macarena, a ver, si lo pongo en pie. A mí lo que me pasa a veces es que mi mente tiene como una inclinación a imaginarse cosas, ¿no? Pero ese tipo de cosas que uno a veces dice, las personas que hablan solas, ¿sabes a lo que me refiero? Que hablen en alto. Yo incluso muchas veces, ya no lo hago tanto, pero yo muchas veces iba por la calle y iba hablando, ay, porque no sé qué, ahora tengo que ir al supermercado, voy a comprar esto, no sé qué, siempre parloteando, siempre hablando en alto, yo no sé qué sentido tiene eso, pero ahora, desde que he empezado con la indagación, cuando me encuentro en eso de que tengo que preparar la comida, tengo que calentarla, no sé qué, digo, ya, calla, tranquila. O sea, me viene el pensamiento de acallar la mente, ¿vale? Entonces, bueno, te quería preguntar que ese movimiento, ¿está bien que lo acalle o, bueno, yo sé que es un poco desde el yo, ¿no? Pero es una indicación para saber si ahí tengo que indagar también en ese momento. Te has contestado sola. Es un movimiento desde el yo. Hay expresión que está hablando, déjala que hable, da igual. No uses el tiempo no malgastes el tiempo en darle más alimento a la loca. La loca habla, pues déjala hablar. Se callará cuando se quiera callar, da igual. Tú no eres eso, entonces no te vincules con eso. Pero eso no es darle más alimento a la mente que siga hablando. Mira, si tú la callas, la mente seguirá, pero dentro. Da igual. Da igual que sea en alto o en bajito. La mente hará lo que quiera hacer. La mente es simplemente el movimiento que tiene, la función que tiene, la función cognitiva que tiene el cerebro. Pensamientos, pum, 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 pum. ¿Tú estás pendiente de cómo tu hígado funciona? ¿O parar a tu hígado? ¿O estás con ganas de parar tus pulmones? ¿O decirle a tu corazón que bombee más sangre o menos? No, porque haces eso con la mente, entonces, que también es un producto de este cuerpo. No le des ninguna importancia. Entonces, si habla y bueno, puede ser quizás mejor para estar en este mundo que no vayas hablando sola por la calle porque quizás alguien viene y te encierra. Eso y me metan en el manicomio. Claro. Entonces, mejor que la mente hable por dentro, pero si estás sola en tu casa y te hace compañía, ¿qué más te da? Bueno, ahora con la mascarilla ya puedo hablar tranquila por la calle porque nadie me ve. Es la película, da igual la película como sea. Da igual. Sí, bueno, tenía la inquietud eso de saber si eso también ahí indagaba y paraba la mente de... No, si es simplemente, como te digo, si es una pulsión, da igual que sea con sonido o sin sonido. Sin sonido interno tengo que hacer la comida. Es un pensamiento que lo necesitas además, porque si no te lo dices quizás ni haces la comida. O sea que son simplemente cosas que aparecen, pero son expresión.
da igual. Lo importante es que hay un chiste, les voy a contar un chiste. Venga. Hay un chiste que quizás muchos conocen, no sé. No soy buena para contar chistes, ¿eh? Pero bueno, lo voy a contar igual porque Ya lo sabemos. hay un chiste de una señora que está en su casa, en un piso, y te invento porque ya ni me acuerdo. Tiene que barrer la casa y no, la aspiradora no le funciona. Tiene una aspiradora, pero la aspiradora no le funciona. Y tiene que limpiar la casa, está sucia y no le funciona la aspiradora y no le funciona. Entonces dice, voy a ir a ver a la vecina que vive 5 pisos más abajo, a ver si me presta la aspiradora. Entonces va al ascensor y el ascensor no funciona. Dice, bueno, voy a bajar por la escalera. Y le da el tiempo la escalera, los 5 pisos para abajo, de pensar en que le va a pedir a esta señora, que es amiga de ella, la aspiradora. Pero resulta que de repente por su mente pasa el pensamiento de que esta señora la última vez que ella le saludó no le contestó. Y entonces empieza todo un diálogo interno de qué le pasa a esta señora que vive 5 pisos más abajo con ella. Y qué borde ha sido de no contestarle cuando ella le ha hablado. Y entonces empieza a hacer todo un discurso que para qué vamos a empezar a entrar ahí, pero tú imagínense, porque no me dijo, y porque si yo le dije, yo fui amable, y ella, ay, me acuerdo también la otra vez que yo le dije que le podía comprar esta cosa y ella no quiso, entonces es una borde, y claro, porque además me contaron que está hablando mal de otra persona, y empieza pum, 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 a hilar, solita hablándose a ella sola, pero no diciendo si tengo que ir a hacer la comida, sino que hilando todo un discurso alrededor de esta señora, la pobre señora que vive 5 pisos más abajo. Total, que llega abajo, toca el timbre, en el momento que ella sigue ahí, toca el timbre, la otra señora abre la puerta, le dice hola, y le dice, ¿sabes qué más? Métete el aspirador por el culo. Y le cierra la puerta y se va. Claro, No tenía idea de lo que estaba diciendo. Claro. claro. Entonces, ¿a qué voy? A que si tu mensaje interno, sea verbal para afuera o sea interno en tu mente, que es me voy a hacer el café o la cita con el médico o tengo que hacer no sé qué o para mi trabajo no sé cuánto, bien. Pero si es como esta señora, un diálogo que tú vas alimentando, tejiendo, te haces un jersey de ese diálogo, entonces ahí no estás siendo vigilante y estás alimentando esa identidad que no te sirve de nada. Que lo único que te hace es malos amigos. ¿Vale? Pero ese diálogo interno que alimenta la confusión tiene que hacerse sentir alguna emoción o solamente es sencillamente pensamiento. Ya solo con el hecho de pensar y pensar en tontería, pero o tiene que generar un movimiento de sensación y de emoción que tú sientes que te quita la paz. Cualquier movimiento aparece como una expresión, sea lo que sea, cualquier cosa. Ahora, si hay detrás de eso que aparece un Cindy, un yo, mi vida, tengo que hacer, quiero entender, a mí me hacen esto, a mí no me pasa tal cosa, al otro sí y a mí no. Todos esos movimientos de un mi, yo, personita, personal, eso está alimentando toda la confusión. Si simplemente es una emoción, un pensamiento, algo que sucede en la vida, como la pulsión de tengo hambre, ¿cómo? Es expresión. Cuando tú ya no estás confundido, tú sigues en esta vida. Este cuerpo sigue respirando, se sigue bañando, sigue funcionando, sigue haciendo cosas en la casa, sigue teniendo conversaciones, sigue la vida. Sí, sí, sí. No hay confusión. Lo que confunde es que haya una sensación de identidad, que eso es lo que atrapa y lo que hace sufrir. Claro, lo que llamamos drama, ¿no? Que haya un drama interno ahí de diálogo con drama, que hay, que por qué, que... Pero yo sí me veo que yo busco, que sí busco el despertar. Eso yo creo que eso es una parte que yo tengo que soltar también, porque Sí, yo pero quiero despertarme. es fácil decirlo, pero difícil soltarlo. Hasta que se suelta solo.
Eso no lo puedes hacer tú. Simplemente puedes ver el movimiento que hay. Hay un quiero despertar. Y entonces hay un momento bueno para indagar. ¿Quién quiere despertar? La conciencia es solo, no necesita nada. Y la conciencia es el primer movimiento que está aquí. Mantente ahí. Y si se tiene que hacer evidente, se hace evidente. Pero el objetivo aparecerá hasta que ya no haya confusión, aparecerá siempre. Pero es una buena indicación, es una buena alarmita para decir no. Aquí aparece de nuevo la Cindy que quiere algo. Pum. Gran oportunidad, gran regalo. Lo suelto. ¿Quién lo suelta? Es la propia conciencia que está soltando eso. Desde esa conciencia que se está expresando, se suelta toda conciencia individual, sensación de conciencia individual porque no existe, desde lo único que se puede percibir aquí como pantalla blanca, que es esa conciencia, para que se haga evidente que ni eso soy. Entonces, Perfecto. indagación. Lo único que se puede hacer es indagación. Y no es la indagación la que te va a dar lo que tú eres, sino que simplemente te va a mostrar todo lo que tú no eres. Y lo que tú eres se hará evidente si tiene que hacerse evidente, pero no dependerá de la indagación. Vale, Macarena, muchas gracias. A ti. William, ¿volviste? Sí, Macarena, escuchando todo esto que dices, encuentro que nada tiene sentido en sí, porque No, quien sufre es la persona, la personita, el individuo. Y lo que realmente somos no es tocado por nada. no. Entonces me llega como, pues no tiene sentido nada prácticamente. Nada tiene sentido. No, no prácticamente, sino nada. Absolutamente nada tiene sentido. Pero el único que necesita que tenga un sentido es William. Lo que tú realmente eres no necesita que tenga ningún sentido, simplemente es. Suelta ese que crees que eres, que tiene ese objetivo, necesidad de sentido, y verás que da igual sentido o no sentido. Ser simplemente. Eres. Y a partir de ahí, libertad absoluta de necesitar algo. ¿Por qué necesitas un sentido? ¿Un sentido de qué? Eso es una cárcel también, te atrapa. No hay sentido. Simplemente todo va sucediendo. Incluso William, Macarena seguirán sufriendo, alegrándose lo que tenga que suceder. No, Macarena no sufre. William sí. Macarena no sufrió. La personita sufre. Pero es que la personita no existe. Eso es lo que tienes que ver, William. Tener confusión y no tener confusión implica que haya personita para el confundido, uno se base en que es verdadero algo que no lo es, y para el que no está confundido nunca más hubo personita. Aquí no hay persona. Allí tampoco. Pero tú sí crees que hay persona. Esa es la confusión. Es una idea, es un concepto. Estás tomando por real, verdadero, tu persona, algo que no se llama siquiera así, que para lo que tú eres no existe. Entonces, cuando te digo que el despertar, el salir de la confusión, es que ya no tienes ningún más referente como un yo personal, aquí esto tiene un nombre que es Macarena, pero nunca más hubo ningún referente hacia Macarena. Es decir, simplemente es una forma. Aquí nunca más hubo sufrimiento, nunca más hubo una preocupación, nunca más hubo un miedo, nunca más hubo una angustia, algo que tengo que solucionar, algo que tengo que hacer, algo que tengo que ser yo personalmente, una necesidad, nunca más, un deseo, nunca más lo hubo. No te puedes imaginar la liberación que es eso.
Pero entonces eso en Eso, sí es un, ¿sí? en sí es un chiste del ser práctica. Claro, por eso he dicho muchas veces que el ser es un sádico cósmico. Sí, sí, es una broma cósmica. El ser humano se encuentra atrapado en la ilusión de que es una persona, es una broma cósmica. Es así. Pero no, no puedes hacer nada al respecto. Naciste, cagaste. Estás metido ahí. Ahora, lo único que puedes hacer es darte cuenta que eso no es. Y que nunca ha sido. La liberación, cuando sucede el no suceso, como digo, ¿y por qué digo el no suceso? Porque en realidad cuando se hace evidente lo que no se puede expresar con palabras, cuando se hace evidente, hay un darse cuenta, que no es tuyo, sino que hay un darse cuenta de que jamás hubo esa persona que tú creías que había. Y que todo lo que pasó, desde el filtro de una, simplemente era lo que sucedía. Pero todo el drama viene de esa persona, que en realidad es un concepto. Si tomas cualquier ejemplo, viene alguien y te dice a ti algo, lo que sea, ¿no? Algo que normalmente sería tomado mal por William. ¿Por qué sería tomado mal por William? ¿Por qué le dolería a William o le molestaría a William? Le dolería o le molestaría simplemente porque hay un referente en William de lo que está bien o lo que está mal, de lo que a él le gusta o lo que a él no le gusta, o de cómo él se ve en el mundo y cómo él quiere que lo vean. Si eso no existe, viene alguien y te dice cualquier cosa, simplemente se contestará. Pero no habrá ninguna necesidad de hacer nada al respecto, es simplemente una causa-efecto. Siempre en el mundo aparente siempre hay solo causa-efecto. Lo que pasa es que la confusión lleva a que esa causa-efecto uno crea que es de uno y del otro. Y ahí está el sufrimiento. ¿Me entiendes? Entonces, por eso, para ti como William, no hay ningún sentido en todo esto. Porque William tendría que tener objetivo, William debería alcanzar algo, William debería estar bien y encontrar la paz espiritual. Y eso no funciona así porque William jamás lo encontrará, porque William no existe. Lo que existe es una forma, cuerpo, mente, emoción, como todas las otras en todo el mundo. Y como siempre digo, como la taza esta, o como lo que sea, una forma. Y a esa forma le toca vivir lo que le toque vivir, se ponga como se ponga esa forma, sucederá. Y todo sucede espontáneamente. Al igual que, como te he dicho ya muchas veces, al igual que ese cuerpo se queda dormido. Cuando se queda dormido, sin que se pueda controlar desde ese William. O se despierta por la mañana cuando se despierta. O está el no suceso, que es el despertar de toda esta locura. Eso no depende del William. O a ese cuerpo William le da hambre. Eso es sin control. Lo mismo sucede con los pensamientos y lo mismo sucede con todo lo que va sucediendo en la vida de William. Entonces, desde ahí, ¿qué sentido tiene nada? Simplemente sucede. El único que necesita que tenga un sentido es esa personita, que es un concepto. De eso se trata. Se trata de erradicar esa confusión. Y una vez que esa confusión no está, sigue la vida, pero muy distinta, porque ya no hay confusión. Y para eso es que se crean como un William, una María, etcétera, para jugar ese juego de la vida. No, el juego de la vida no necesita esa confusión, pero sin embargo sucede. ¿Por qué? El ser te diría, ¿y por qué no? Sucede. Al igual que un pensamiento sucede, esa confusión sucede. El único que intenta y que quiere saber por qué es el mismo que está confundido. Una vez que ya ves que no hay confusión, que era simplemente una confusión, que no era real, da igual. Lo único que se puede hacer si uno está aquí es porque es una pulsión fuera de control, es lo que es realmente que pone a esa forma William, llamada William, a buscar en el buen sentido, no en el sentido de mundano.
Entonces, maravilloso, es una gran oportunidad. Al ser le da igual si se despierta, si no se despierta, porque Da igual, porque lo eres. le da igual. ¿Sí? Al único que le importa es al que crees que existe. Deja de ver a ese que cree que existe y te darás cuenta que nunca importó. Pero Duele. mientras sufras, sí que importará. Para ese que está confundido. Es una paradoja que no puedes entender. No trates de entenderla. Séla. Y para hacerla, suelta toda necesidad de comprensión y simplemente sé. Lo que no puedes, no sé. Y no es ese William bla, 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 que quiere entender, que quiere hacer, que quiere entender. No, simplemente indago. Y veo en cada momento que aparece William, no es. No lo toco. No lo controlo. Si no, no lo toco. Me quedo en la nada. En la nada de la cual todo se expresa. Nunca hay nada. Sin embargo, de esa nada aparece todo. Es la única manera en que se puede. No se puede decir de otra manera. Sucede que en momentos de indagación se olvida el exterior y viene al interior, pero algunas veces como que esas tareas que hay que realizar no se realizan como se quisiera. Por esa introspección, como que se bloquea el exterior. Ahí es un William que cree que es el hacedor, el que está diciendo que de una manera u de otra sería mejor. Si esa forma William está indagando y la indagación hace que él no haga ciertas cosas como él cree que debería hacerlas o como otros le dicen que debería hacerlas, simplemente es así. Quiero decir, cuando digo que absolutamente todo sucede y no depende de ese cuerpo, mente, emoción, es que realmente es así, todo sucede. Entonces, que William indague, que William no indague, sucede. Porque tiene que ser así. Que William pase hasta las 5 de la mañana indagando y no estudie algo que tenía que estudiar, fue así. Que William salga a la calle y lo atropelle un coche, fue así. Que William caiga con coronavirus al margen y a pesar de que se esté cuidando encerrado en su casa, fue así. Todo sucede. Entonces no caigas en el cuento que William mismo, personita, te cuenta de cuando yo indago no estoy ocupándome de las otras cosas. O sea que depende de ti. Tanta soberanía tienes. Eres Dios entonces, porque tú decides y se hace. No. Esa es una ilusión. Eso es lo que uno cree desde la identidad. Podría haberlo hecho así, podría haber hecho esto así. Sería mejor si hubiera sido así. Y si yo me hubiera esforzado aquí, si no. Y si no sirve de nada. Todo es exactamente como tiene que ser en cada momento. El relacionarme conmigo mismo, el relacionarme con los demás, el relacionarme con mi trabajo, lo que hago al día, todo lo que se hace a través de ese cuerpo. Pero no es el cuerpo el que manda, ni el pensamiento, ni la emoción. Viene antes. Lo que realmente es lo que lanza la información. Entonces no te ocupes de cómo se hace o no se hace. Ocúpate de ver que ese que cree que hace no existe. Eso es lo único que tienes que hacer. Y te lo dice lo que tú eres. No te lo dice Macarena. Gracias. A ti. Mari Carmen, dime. En relación a lo que estaba hablando William ahora, me sentía identificada en el hecho ese de no ocuparme de cosas, ¿no? Que una Mari Carmen siente que tendría que ocuparse, ¿no? Siempre he hablado mucho de eso, ¿no? Y entonces cuando te aparece a veces la idea de hacerlo diferente a como hasta ahora lo estabas haciendo, ¿no? Y notas como unas ganas de cambiar un determinado comportamiento que hasta ahora siempre estabas enjuiciando, ¿no? Con respecto
a esta historia, en realidad no tiene nada que ver con que haya o no confusión. Sucede. Hasta la confusión sucede, hasta que ya no haya confusión. Todo lo que aparece es lo que sucede. Pero el hecho también de que tú estés escuchando que puedes indagar para salir de esa idea de confusión, también sucede. Entonces, uno desde la identidad que uno cree que es, trata de cogerlo por algún sitio. Y te digo, no hay cómo cogerlo. Es decir, tú hagas lo que tú hagas, digas lo que tú digas, respires las veces que tú respires, antes de que tú, como idea de personita, piense que lo está haciendo, o que lo va a hacer, o que ella que lo hace, ya está dado. Eso no hay cómo hacerlo. Entonces, si tú haces algo, ese cuerpo está en una situación, la que sea, sucede lo que está sucediendo, y viene una pulsión de, podría hacerlo de otra manera, lo que venga después también será. Puede ser que no haya nada, puede ser que se haga de otra manera. Ahí no está el problema en lo que sucede. El problema está en esa que se posiciona en hacerlo, no hacerlo, y soy yo la que lo hago, que no lo hago. Ahí está el problema. Pero no en la pulsión, que es una expresión. En ese sentido, en el tema de la indagación, en mi caso de noto qué es lo que aparece, aparecen a veces ganas, pensamientos, y claro, como la tendencia es siempre a no tocar lo que aparece, pareciera entonces que no hacen nada. A veces quiero decir, como que nada de lo que aparece, o sea, ¿qué lleva a que algo, lo que es, ¿no? Lo que es, hace Lo que es lleva a que un pensamiento se descarte o un pensamiento no se descarte. O sea, que no te ocupes de eso. Porque dice, desde la confusión, desde una percepción errónea, tú dices, pareciera que no hago nada. Y yo te diría, no, porque seguro que sí comes, sí duermes, sí trabajas, sí hablas con gente, sí entras en satsang, sí te ocupas de tus hijas, o sea que sí sigues haciendo. Pero desde la percepción de la personita, dices, ay, entonces no estás haciendo nada. No es real. No es real. Si hay un pensamiento que pasa y que no te ocupas de ese pensamiento, simplemente no tocaba. Eso es lo que te iba a decir. Y cuando hay otro que sí, pues que sí, da igual. La criba se hace sola. Como te dije casi al principio de que entraste en satsang, te dije, no eres tú viviendo tu pequeña vidita o importante vidita, es la propia vida viviendo a través de ti. Así que deja la expresión que funcione sola. Eso implica todo. Todo. Un pensamiento, un hacer. No creas que eres tú. Esto es el instrumento desde el cual se hace. Pero no eres tú como identidad la que hace eso. Eso simplemente alimenta la importancia de mi yo personal. Y ahí estoy alimentando el infierno. Y lo que no es real. Entonces, eso puede pasar millones de cosas. Puede pasar que te levantes y digas, voy a poner una lavadora. Y después tengo que ir al cuarto de baño. Y después voy a tomar un vaso de agua. ¿Vas a hacer las tres al mismo tiempo? No. Habrá algunas que se queden en el camino. Eso eres tú que lo haces, ¿no? Simplemente pasa. Y cosas más trascendentales también. No tienen por qué ser cosas tan cotidianas. Cualquier cosa, lo que sea. Y entonces la conciencia es esa sensación viendo a este cuerpo haciendo las cosas para arriba y para abajo, o tomando las decisiones que toma, o haciendo esto o lo otro. Claro, te di el ejemplo de la pantalla. La pantalla es donde se proyecta todo. Entonces, el observador, el gran observador, el observador absoluto, es eso que siempre ha estado aquí. Esa sensación de yo, cuando eras niña, a yo ahora, la sensación es la misma, porque es solo conciencia. Si tú miras el cuerpo, ves que ha cambiado desde pequeña a ahora. Si tú ves los pensamientos, ya no son los mismos. Y cada día cambian a montones distintos. Hay sensaciones en el cuerpo. Cuando yo era pequeña no me dolía la espalda y ahora sí porque estoy más vieja. Ya está. Pero es un cuerpo.
la sensación, conciencia de el yo, solo sin atributo, es solo conciencia. Y eso está siempre aquí. Si la indagación te lleva ahí, a donde no hay ningún atributo, donde solo hay nada, conciencia, pum. No una conciencia que quiere conocerse a sí misma, porque ahí es la conciencia individual. Solo esa conciencia que es, simplemente. Ahí estoy dando la posibilidad a que se haga evidente de una vez por todas que nunca hubo nada. Y hasta ahí te puedo acompañar, porque después de la conciencia no te puedo explicar con palabras lo que es. Simplemente hay un darse cuenta. Y eso se puede decir de esa manera y no de otra, porque no hay ninguna palabra que lo pueda definir. Como digo, hay otros seres que dirán que es amor, es paz, por decir algo para poder dar una idea, ¿no? Yo prefiero no dar ninguna idea, porque una idea ya es encapsularlo en algo. No puedes decir que lo que somos es amor, no. Puedes decir que se expresa en amor, sí, pero no que es amor. No lo puedes abarcar en ningún concepto, porque tan poca cosa sería si lo podemos meter en un solo concepto. No. Es el todopoderoso. Si quieres poner algo. O todopoderosa, si estamos en... o todopoderosos. Da igual. Le ponga el nombre que le ponga. Ahora se necesitan tantos conceptos distintos, da igual. Es. Y se expresa en amor, se expresa en paz, se expresa en silencio, se expresa en conciencia, pero como estamos en la dualidad también, se expresa en toda la mierda que se aparece aquí también. En todo. ¿Pero es eso? No. Es la manera en que se realiza. Y ahí está la confusión, en que vosotros buscáis en todo lo que aparece lo que es. Y que haya algo que me muestre lo que es. Y ahí me sigo atrapando en ese uno que necesita algo. Por eso lo mejor es decir que nada os defina y ir a esa investigación. Y ahí será evidente. Y es una certeza, yo lo sé porque yo estuve ahí también. Pegándome cabezazos contra la pared. Muchísimos cabezazos. Creyendo que moría en esa investigación. Y afortunadamente murió. La que tenía la idea murió. Se la llevó lo que es. Y para eso uno está en satsang, para que satsang mismo las palabras lleguen un momento que haga ra y todo caiga. ¿Vale? Gracias. A ti. Verónica, decime. Bueno, mi estado, digamos, casi constante es de una frustración y o sea, mi cuerpo está continuamente tensionado y hay como la idea de que todas las mañanas estoy leyendo a Nisargadatta y después busco satsang y hay una idea que viene y bueno, hagas lo que hagas, no es, y no sé por dónde. Y busco qué preguntar en satsang. Pues ahora estás haciendo una pregunta buena. Estás poniendo la carne en el asador. Y esto es lo interesante aquí. Te voy a decir una cosa. Tú el otro día, hace unos satsang atrás, dijiste que leyendo a Nisargadatta te generaba mucha tensión. Sí. No lean más Nisargadatta.
Ahí está la tensión. Ok. Nisargadatta no es el mensaje en esa expresión. No es que Nisargadatta no tenga el buen mensaje. Nisargadatta Claro. es uno de los más grandes oradores al respecto. Pero hay formas y formas en que uno resuena o no resuena. Entonces no te obligues, y te lo está diciendo lo que eres. No escuche palabras que tensen, porque hay una resistencia y ya está. Busca otro, Ramana, quizás resuene más contigo, Papaji tiene cosas muy poéticas y quizás resuene más contigo. Ahora mismo, además, que hay un momento tan de tsunami en tu vida, con el coronavirus y todo el miedo que te produce esto, busca algo que habla de lo que es, pero que no tense tanto. O no leas nada, porque es importante también ver que si tú estás en satsang, tú ya tienes todo lo que necesitas. Es la avidez de una que quiere el objetivo que sigue buscando otras cosas. Ganga le dijo a Juan cuando entró, no, la primera vez creo que no, pero la segunda o la tercera vez que entró en satsang con Ganga, Juan le expuso esa necesidad que él tenía siempre de búsqueda y de tener esta curiosidad y un intelecto muy grande y mucha inteligencia y tener como que llenarse de conceptos y tener información y sabiduría, ¿no? Entonces él leía mucho de muchos maestros distintos y de vertientes distintas, pero siempre dentro del misticismo, la espiritualidad. Y Ganga le dijo que por un tiempo ella le iba a pedir que guardara todos los libros en caja y que no los tocara. No porque no sean el buen mensaje, sino que porque siempre desde la confusión de uno lo pasa por el filtro de la personita. Y entonces no es que Nisargadatta, vuelvo a tu tema, no es que Nisargadatta sea un mal ejemplo o que no sea lo que es la indicación, pero tu personita está pasándolo por el filtro erróneo, lo está transformando en tensión en ti. Déjalo. Estás en satsang. Tienes ya lo más valioso que puedes tener en el mundo, que es que haya lo que tú eres que te está contestando en palabras vivas. No es Macarena la que habla aquí. Entonces, ríndete a eso. Y cuando ves satsang, ves el mismo satsang en que tú has estado. Entonces, no hay manera de que tú lo malinterpretes. Porque hasta incluso si tú lo interpretaras, tú eso te lo apuntas y lo preguntas en satsang y si te contesta. Entonces estás ya en el buen camino. No te des más historias por esa avidez de una Verónica de entender. Porque lo único que hace es marearte aún más, es perder el tiempo, como Cindy pensando si está bien que hable o no hable en voz alta. Lo mismo es. Si hay una pulsión de leer, ve, lee, ve qué se está haciendo y ve lo que sucede e indaga al respecto. Si ves que tensión, como decía el otro día, Dios no habla a través del miedo, la preocupación, la tensión, habla a través de solo amor, paz, tranquilidad. Y Dios es eso que es. En la búsqueda estoy hablando, ¿eh? Después en el mundo se expresa, como digo, en la dualidad, eso es así. Aquí hay todo eso, está la guerra, está el caos, está la muerte, está todo eso porque es parte de la dualidad. Pero en tu búsqueda, cualquier cosa que te lleve a un sufrimiento es la identidad, es decir, es el camino del mundo, vender tu alma al diablo, que es el propio diablo que hay dentro, esa idea de personita. Entonces tú sigues la indicación. Y hay frustración, maravilloso. Simplemente ve que hay frustración y que es un movimiento. No hagas nada con eso, sucede. La frustración viene de esa resistencia verónica identidad que no quiere soltar. Hay que pasar por eso. Porque si tú estuvieras tranquila y feliz, no serviría de nada, entonces, porque entonces esa Verónica seguiría afianzada y feliz.
Esto no es una receta de vida, como he dicho tantas veces. Esto no es un espacio en que uno va a hacer meditación o a hacer terapia o a hacer mindfulness, donde uno se encuentra en un estado de armonía, de paz. Es un estado. Lo ganó, lo conquistó y se fue. ¿De qué te sirve? Aquí no se te da eso, no se te da nada, se te dice lo que tú eres y que te des cuenta, que despiertes a eso. Entonces, todo lo que aparezca como el ilusorio y que te lleve a una frustración, oportunidad para indagar. Y si naturalmente, como digo, como sucede y todo va sucediendo, si naturalmente Verónica se ve de nuevo sentada leyendo Nisargadatta, es porque tenía que ser. Y entonces utilízalo como indagación. Ve esa tensión y date cuenta que no eres eso. Que es el filtro de la percepción de Verónica la que está haciendo eso, y eso no es. Y solo quédate con lo que estás leyendo. A ver si es posible. Lo voy a intentar, pero la sensación que me da la tensión es muy fuerte. Bueno, veré que sí. La sensación que me da es, no, la lectura de Nisargadatta es como, es una tensión corporal y mental, es como muy, ¿Y por qué lo lees entonces? porque quiero entender. Ah, ¿ves? ¿Ves que es un movimiento desde la necesidad de Claro. comprender? Mm. Por ejemplo, esto que te digo, no sé qué preguntar en satsang y me aparecen preguntas antes de entrar en satsang o durante qué sé yo, el día de ayer o tal. Y digo, bueno, esto lo voy a preguntar porque esto tal vez. Y después digo, Se olvidó, desapareció. claro, o digo, no, es una tontería, es buscar una pregunta para preguntar en satsang. Es como, me auto no sé si auto boicoteo, pero me autolimito, digamos, ¿no? Pero eso ya lo he dicho otras veces, eso nunca dejes que tu propia percepción barra una pregunta. Si es una pregunta que no tiene sitio en satsang, te lo voy a decir, se dirá. Entonces tengo una. Venga. Tuve un episodio en el que como que el yo o la percepción yo desapareció y quedó solo la conciencia y hasta vino a mi mente algo que vos dijiste que era como siempre estamos en meditación, digamos, como que siempre es meditación. Siempre estamos en meditación, no. No, claro. Siempre es meditación. Es, exacto. En ese momento, cuando la sensación fue una décima de nada, ¿no? Como vos decías, insight, no, me dijiste algo como de un que instante. era un atisbo. Sí, un atisbo. Eso. Bueno, y después de eso, bueno, quería volver a esa sensación y bueno, nada, imposible. Bueno, y apareció una pregunta que era, bueno, yo no no existo, o no sé cómo. Pero es una palabra que existe, digamos, o sea, en nuestras palabras está nube, está cuerpo, está yo. ¿Dónde señalo? La nube la señalo, cuerpo lo señalo, ¿dónde señalo yo? Es una Esa buena es mi. pregunta. ¿Y cuál fue tu respuesta? No había ningún lugar donde señalarlo. Y dije, bueno, preguntaré en satsang. Es una buena pregunta. ¿Tú te acuerdas de la historia que les conté del pueblo en que necesitaban una firma del señor Periquito de los Palotes? ¿Te acuerdas? Que todo el mundo daba por sentado que Periquito de los Palotes existía
Y todo trámite que se hiciera en ese pueblo se necesitaba esa firma. Si no, no se podía hacer desde un matrimonio, una defunción, un nacimiento, todo, comprar una casa, todo, tener una cuenta en el banco, todo era con esa firma. Porque todos daban por sentado y por real que ese señor existía, siendo que ese señor nunca existió. Eso es. Nos han vendido de que el yo existe. No existe. Y la indagación es eso, es ver que eso no existe. Sería como la única palabra que no se puede señalar. ¿A dónde señala? Digamos, una palabra que no... Siendo que todo el mundo cree que lo señala constantemente. Y que además cree que ese yo tiene una historia, y tiene su vida, y tiene sus sensaciones, y tiene sus necesidades, y tiene sus pensamientos y su manera de vivir la vida, y su posición, lo que él cree, lo que él logra, lo que ha logrado y lo que puede lograr. Su pasado, su futuro. Y no existe. Es lo más ridículo que puede existir. Me da tristeza. Al yo le da tristeza, porque han descubierto que no existe. Y mira, y es maravilloso, te da tristeza, es una expresión. Date cuenta que no es tuya. Simplemente sucede. Pero es maravilloso, cuando ves que no hay yo, es liberación absoluta. No hay nada. Y lo hay todo. Entonces no hay nada que tú puedas decir, esta sí que es Verónica. Verónica sí que era cuando tenía 15 años. ¿Por qué? Ahora ya no es más Verónica, es menos Verónica que antes. ¿Por qué? Porque era más joven o porque tenía menos kilos o más kilos o porque... No. Claro. Ese yo ha ido cambiando, eso no es. Simplemente es una forma. Es la liberación absoluta. Ya no hay ninguna Verónica que necesita ser nada más para nadie ni para ella. No necesita nada más. Simplemente va sucediendo a través de ese cuerpo. En vez de tristeza tendría que ser la gran alegría absoluta. Porque te das cuenta de que eres libertad. O sea, que todo lo que te estabas enjuiciando, culpabilizando, temiendo, necesitando, está basado en una firma que no existe. Entonces, una broma cósmica, y ya está, y se acabó. Y la vida continúa. Fluye todo el tiempo, sin parar, infinitamente, a través de ese cuerpo, y cuando ese cuerpo muera, seguirá fluyendo siempre. Y no eras nada, y lo eras todo porque iba pasando, y la única manera que se podía realizar aquí era así. Nada más que hacer. Lo único que por ahora se puede hacer, si sigue esa confusión, es ver cada vez que aparece algo, no es de nadie. Y te quedas en el limbo de no ser nada. Y eso hará el trabajo de que realmente sea evidente, y a partir de ahí ya no habrá tristeza, te lo aseguro. Nunca más. Okay. Pero hay algo que insiste ahí pero ¿por qué existe la palabra yo? ¿Para qué? ¿Qué sentido? Bueno, eso lo quiere, bueno, eso es parte de la Verónica que quiere entender. Ah. ¿Para qué? Suelto. Claro, y como le dije a William, ¿y por qué no? Es una manera de expresarse simplemente. Se necesitan palabras, conceptos. Sí, claro, pero la diferencia de los conceptos que conocemos, o al menos que hablo por mí, ¿no? Que conozco, bueno, puedo señalar, cada palabra tiene su otro, eso que se puede señalar, vaso, nube, lámpara, no sé. Sí, yo... pero lo que pasa es que ahora tú has entrado en la investigación y por eso para ti no hay sentido. Pero tú le dices a cualquier persona en el mundo, vas a la vecina, a tu vecina, y le golpea y le pregunta, ¿y dónde estás tú? Te va a decir, yo aquí. Y para ella eso es yo. Entonces, sí, para ti ahora que has investigado, ves que no hay sentido. Y eso es el final de la investigación, que tú realmente veas que no hay yo. No hay yo
aparente como tú lo llamas yo. Pero si dijéramos, el único yo que hay es el ser. Hay el yo, como dice Ramana. ¿Qué es lo que es? Y cuando tú te llamas yo, tú te estás refiriendo a toda la confusión que crees que es yo. Y entonces ahí viene la frustración y la tristeza, porque te das cuenta de que está basado en lo que no existía. Pero en realidad el yo existe, que es el ser. Que es lo que nunca ha dejado de estar y que siempre ha sido. Pero que desde Verónica, cuerpo, mente, emoción jamás podrás tocar. Entonces el cuerpo, mente, la identidad Verónica, cuerpo, mente, emoción, que cree que es eso, se siente completamente desorientada, frustrada, le han vendido algo que no es y está decepcionadísima. He pagado por la función y no veo el concierto. Eso, no veo el show. Claro, pero es que no había show. Te vendieron la moto, como dicen aquí en España, creo. No es real. El yo que te vendieron no es real, no existe. Sin embargo, el yo, que es todo, que se expresa en todo y que no necesita posicionarse en nada, existe. Es lo que realmente existe. Entonces no trates de entender dónde está ese yo, porque no lo vas a poder ver. El quién soy yo, la gran pregunta de Ramana, es un truco para llevarte a la indagación donde no hay nada que te defina. No para que tú encuentres al yo. No lo vas a encontrar nunca. Claro, o el yo soy. Yo soy. Yo soy. Yo soy lo que ¿Por soy, qué? puedes decir, ya está. Eso es lo único que puedes decir. Como dijo el grande, yo soy lo que soy. Y ya está. Ya está. ¿Qué más? Hasta ahí nomás llego. Yo soy lo que soy. No te lo puedo decir, no te lo puedo dar, no te lo puedo mostrar, pero soy lo que soy. Y la que quiere saber, pues esa, no. Pero ¿cómo la apago a la que quiere saber? Porque todo esto está sucediendo, la Pues, indagación, y aparecen estos no hay como... manera de apagarla. La que necesita No, apagarla es esa que quiere apagarla. Y esa es claro. la misma que no se calla. Entonces ahí está como la no toques Sí, nada, simplemente no trates de apagarla ni nada. Va a apagarse solo. El mismo hecho que tú la mires y que digas cómo la apago, le estás dando más realidad y entonces ladra más. ¿Te acuerdas la historia del perro? La mente. sí. Es eso. Tú la estás mirando y entonces más realidad y más wow, 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 wow. Si tú pasas, el perro se va a callar en algún momento. Okay. Es que tú le das verdad. Es una realidad aparente, aparece. Por eso aparece. El mundo es real, aparece. Pero no es verdadero. Entonces, nada. Por eso Ramana decía que tienes que vivir tu sueño. Es tu sueño, vívelo, claro. En esa cuerpo, mente, emoción está esa situación vital, la que sea, casada, con hijos, divorciada, sin pareja, nunca hijo, da igual el trabajo que hayas tenido, 20 trabajos que hayas tenido, una casa, otra casa, coronavirus, no coronavirus, da igual. Ese es el sueño que en esa forma se vive. Es lo que toca ahí. Pero es real. En términos de verdadero, no. Pero sin embargo, tienes que hacerlo. Es así, se hace a través de ti. Entonces no te ocupes de todo lo que sucede, ocúpate de ver que esa que cree que es la que está haciendo todo eso que suceda, no existe. Y entonces es un filosofar al respecto, de decir, pero ¿por qué ese yo, por qué todos creemos en ese yo si no existe? Da igual. ¿No? Da igual. Es la firma, como te digo, que pedían para todos los temas que tuviéramos que hacer, y no existía. Está bueno. Y si te viene de nuevo la frustración o el miedo, o la tristeza, ni siquiera a quién le sucede, ¿no? Simplemente, bueno, un movimiento. Como el respirar, como el hambre que te puede venir, o la gana de dormir, o lo que sea.
Mm. En definitiva, la investigación es quitar todo suelo a cualquier cosa que aparezca como una verdad o como algo que está sucediendo como verdadero. Es quitar, pum, suelo, no hay movimiento. Si ves el mar, no para de moverse. Las olas más grandes, menos grandes, con espuma, sin espuma, lo mismo en la naturaleza. Todo el mundo, toda expresión lo muestra evidentemente. Los coches, hasta incluso si te vas a una ciudad, el ruido de la ciudad, todo, absolutamente todo lo muestra, es constante movimiento. ¿Quieres hacer algo al respecto? No, simplemente lo ves, está ahí y ya está. ¿Por qué quieres controlar el movimiento aquí? Lo mismo es. Solo movimiento, expresión. Es porque crees que eres tú. O sea, hay un control. Es eso lo que realmente es la búsqueda. Es soltar todo movimiento hacia un hacedor, un controlador, un dueño de. Eso es lo único que tenéis que hacer. Todo el resto aparece como espejismo de filosofar al respecto de historias o de contarme esto, y ahora me pasa esto, y ahora tuve un insight, y ahora no sé cuánto, y ahora estoy más en silencio, y ahora qué es la conciencia, y ahora por qué es la conciencia así, y ahora por qué da, y por qué sucedido. Todo eso es bla, 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 que tienen que quitar. Vayan directamente a ver que todo lo que el movimiento de un hacedor, de un controlador, de un objetivo, pertenece a algo que no es real. La realidad está aquí, sí, pero eso que ustedes creen verdadero no es ni siquiera real, no está. Eso es lo único que hay que hacer. ¿Vale? Vale. Gracias. A ti, Mari Carmen, dime. ¿Qué parlanchina estás hoy? Te habías callado un poquito, llevaba por WhatsApp una pregunta, ahora ya vas como la cuarta, quinta. No sé. No, es que a raíz de lo que estaba hablando Verónica también, cuando ella decía que no podía señalar el yo, ¿no? O dónde señalaba el yo, y sin embargo en mí sí surgía que es un pensamiento, o sea, yo lo puedo señalar como pensamiento. Para mí esa indicación es como muy, muy maravillosa, vaya, que pienso entonces, lo puedo ver así, ¿no? O sea, cuando dices no podemos señalarla, pero yo puedo señalarla como un pensamiento más, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay momentos en que no estás pensando como un yo, sino que simplemente hay una sensación de un yo. Cuando tú dices mi mano, sí, ahí no hay un pensamiento que te lleve a un yo. Sin embargo, hay una sensación de que es mi mano. Sí. Ahí, a esa sensación, ella como decía, ¿dónde la puedo localizar? No hay donde localizarlo. ¿Por qué? Porque no existe, porque es un pensamiento. No existe porque es un pensamiento. O sea, todo tiene un sentido. Entre lo que tú dices y lo que dice Verónica tiene un sentido. Sí, el yo es solo un pensamiento, pero abarca todo y tiñe todo, que hace un sentido. Y el mundo te ha vendido la moto diciéndote que sí existe. Y Verónica ha hecho la indagación y se ha dado cuenta, se ha dado contra la pared, pero es que si no existe, ¿dónde está? Entonces lo mismo, una cosa y la otra es parte de la historia. Todo es una historia, un cuento chino. Da igual. Sí, da igual como cada una lo esté percibiendo o lo utilice la indagación. Lo importante es que te lleve Lo importante es que vayas a eso. a eso, claro. Como he dicho antes, todo el resto lo dejamos de lado. Solo me ocupo de ese yo que creía hasta el día de hoy que era real y que me han dicho que no es. Entonces busco eso, como sea. Que es un pensamiento, sí. Entonces cuando aparece, pum, pensamiento, no toca. ¿Quién no toca? Está diciendo la sabiduría que no la toca.
Conciencia, solo conciencia, nada me define. Tienen que ir sacando piso, quitando el suelo, quitando el suelo, quitando el suelo. De toda la plataforma que aparezca, quito, 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 quito. Porque hasta en satsang uno termina creyendo que va ganando terreno, digamos, va teniendo conocimiento. Como empezamos hoy con la primera pregunta de Alejandro y tuya sobre la conciencia. Y ahí les quité otro suelo, y Alejandro todo agobiado porque lleva escuchando 30 años, no sé cuántos años, a los maestros hablando que somos conciencia, y de repente viene Macarena y dice que no somos ni conciencia. Entonces ahí ya estaba, ya, ¿cómo? Eso era lo único que me quedaba, decir a los demás que son conciencia. No, no eres lo que tú crees, tú eres conciencia. Y estaba tan tranquilo diciendo que era conciencia, y de repente viene esta y dice que no. Claro, es así. Es así. No podéis aterrizar en nada. Mientras podáis aterrizar en algo, malamente. Porque ya es uno que se lleva esa sabiduría y uno ya una comprensión. Tú no te has enterado, pero yo sí. Tú crees que tú eres el cuerpo, pero no, eres conciencia. No, tampoco. Sí, lo mismo. Lo mismo es. Una percepción y otra, simplemente. ¿Vale? Entonces, ¿dónde está esa? ¿Dónde está ese? Solo un pensamiento no está. ¿Dónde está? Es para saber que no está, no para que uno lo encuentre, sino para ver que no hay. No hay. Solo manera de expresarse aquí. La plataforma básica, la pantalla blanca, que es conciencia. Pero eso no soy, tampoco. Ahora, desde aquí lo único que podéis hacer es llegar a ese... Estar en la conciencia solo. Que no haya nada que defina. Y ahí se hará evidente si se tiene que hacer evidente. Pero desde un yo personita jamás se va a hacer evidente. Nos dejo con trabajo para la casa. Percibo, siento el... Bueno. Otro movimiento. Da igual. A veces es silencio, a veces es pregunta, a veces es frustración, a veces es liberación, da igual. Nada de eso es. Así que da igual. Que nada defina nada. Y ya no digo ni siquiera que nada os defina, porque ya el os está demasiado. Ya hay una plataforma ahí. Nada define nada. Solo conciencia que es consciente, sin necesidad de ser consciente, de todo lo que está pasando. Y entonces, como no hay nada que defina nada, ahí se hará evidente.